A actualizar lo que es el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, cómo estamos, y lo hacemos con quien es abogado, además se ha especializado en todos estos temas y el tema de los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos, además como representante de la ONG Foro Penal Venezolano está muy activo siempre como director de esta organización en defensa justamente de quienes han sido víctimas de esas violaciones de derechos humanos. Gonzalo Gimiot, buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, buenas tardes. Un placer estar contigo. Gracias por estar estos minutos para actualizar la información, porque hubo una apelación por parte de Venezuela, cosa que se esperaba, para la Corte Penal Internacional. El gobierno de Venezuela no ha hecho los esfuerzos necesarios para identificar los delitos cometidos durante las manifestaciones de 2017 y ya se decide que se va a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. Pero con esta apelación, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede pasar, Gonzalo? Bueno, mira, yo creo que es importante situarnos un poquito en el contexto, qué es lo que pasó y por qué pasó. Recordemos que se ordenó la apertura pues, de una investigación, esto fue a cargo ya del fiscal Karim Khan, se firmó incluso un memorando de entendimiento con el gobierno venezolano y en su momento entonces el gobierno venezolano, estoy haciendo un breve recuento muy Sí, sí. rapidito para que nos pongamos en contexto, ¿no? En su momento, el gobierno venezolano, ejerciendo pues una de las atribuciones que le confiere pues el Estatuto de Roma, pidió que se suspendiera la investigación, es decir, que dejase la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional de investigar para ellos en un plazo de 6 meses, que es el plazo que establece el propio Estatuto y las reglas de la Corte Penal Internacional, demostrasen que supuestamente en Venezuela sí se podían adelantar las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad que se ha alegado han sido cometidos en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasó? Venció el plazo, el Estado venezolano presentó un informe en el que, hay que decirlo, básicamente lo que hizo fue repetir lo mismo que ya había dicho en otras oportunidades, y con base pues en esa situación, la Fiscalía dijo, no, mira, esto no es suficiente, no nos parece que estén ustedes adelantando investigaciones veraces, genuinas sobre lo que está pasando en Venezuela, así que nosotros, Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, le vamos a pedir a la Corte, en esta oportunidad, a la Sala de Cuestiones Preliminares, que nos autorice a reasumir nosotros la investigación sin perjuicio de que más adelante esto se pueda revisar, pero nosotros queremos seguir investigando. Eso es, así en lenguaje muy llano, muy coloquial, lo que hizo la Fiscalía en su momento. ¿Qué pasó? La Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional dijo, señor Fiscalía, usted sí tiene la razón, no hemos visto mayores avances en la situación de Venezuela, vemos que el Estado ha fallado en demostrar que puede adelantar investigaciones objetivas, imparciales, genuinas, veraces sobre estos hechos. Así que sí, le devolvemos a usted la potestad, la atribución de seguir investigando. Eso fue lo que pasó. Cuando se da esa decisión, es que entonces el Estado venezolano anuncia que va a ejercer el recurso de apelación, ¿ok? Con respecto a esa decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Esto se anuncia ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional y tuvo entonces el Estado venezolano un plazo que venció el pasado 14 de agosto para consignar los alegatos de su apelación y eso fue lo que hizo el pasado lunes, el pasado 14 de agosto, ¿no? Consignó los alegatos de su apelación. Okay. En paralelo a todo esto y mientras se vencía este plazo este pasado lunes, varias instancias, un grupo de víctimas, la Oficina de Atención a las Víctimas del Tribunal Penal Internacional, incluso el grupo de expertos independientes de la OEA, le pidieron permiso a la Sala de Apelaciones para de alguna manera responder a lo que fueron los alegatos o a los que han sido los alegatos del Estado venezolano, ¿no? Y en ese estado estamos ahorita, en ese estatus estamos. Ya Venezuela, el Estado venezolano, consignó sus argumentos. Previo a esto, algunas instancias habían pedido permiso para poder responder esos alegatos del Estado, pero en este momento en el que estamos hablando nosotros, a esta hora, todavía no ha respondido la sala de la Corte de Apelaciones, de allá la sala de apelaciones, mejor dicho, del Tribunal Penal Internacional, no ha respondido todavía
ni a las solicitudes que hicieron estos grupos previas a la fundamentación de la apelación del Estado venezolano, ni a la argumentación que continuó el Estado venezolano el pasado lunes. Es decir, estamos espera. Lo importante de todo esto, Gladys, porque la gente está como muy angustiada con esto, es que nada de lo que se ha hecho, nada, ni el anuncio de la apelación, ni la formalización de los argumentos de la apelación, ni estas solicitudes que interpusieron varios grupos para participar en este proceso de apelación, nada de eso suspende la investigación. Esto es importante que se tenga en cuenta. Es decir, mientras todo este proceso de apelación se está desarrollando, el fiscal ante el Tribunal Penal Internacional sigue investigando, sigue recabando evidencia, sigue analizando todos los documentos, los elementos de convicción que ya le han sido entregados, sigue desarrollando pues sus parámetros y sus pautas de investigación, es decir, nada se ha detenido, ¿ok? Y entonces, ¿qué estamos ahora esperando? Bueno, estamos esperando que primero, sería lo lógico, hubiese una especie de decisión previa de la sala de apelaciones diciendo, bueno, a estas personas que pidieron permiso para participar, si les damos o no les damos permiso para participar. Esa sería una primera decisión. Y después de eso, si por ejemplo se decide que sí pueden participar, hay que darles un plazo para que ellas consignen sus alegatos contra lo que haya alegado el Estado, y después de eso entonces vendría una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a venir una decisión, digamos, a corto plazo, sino en todo caso a mediano plazo. Nosotros pensamos que son varios meses los que puede transcurrir o los que pueden transcurrir mientras se termina de tomar una decisión allí, pero en paralelo a todo esto la investigación continúa. Ok, ¿y qué papel tendría, por ejemplo, el panel de expertos de la OEA que está pidiendo participar en ese proceso a la sala de apelaciones? Bueno, ellos han pedido participar bajo una figura jurídica que es la del amicus curiae, que es algo así como, traducido muy literalmente y de manera coloquial, lo repito, es algo así como amigos de la curia o amigos de los jueces, es decir, personas que pueden ayudar a que los jueces tengan un criterio más amplio, que no se base solo en una de las caras de la moneda, por decirlo así, para tomar su decisión. Ellos han pedido participar en ese carácter. Esto implicaría que ellos deberían poder tener acceso a los argumentos que ha presentado el Estado venezolano el pasado lunes y podrían elaborar o rebatir, si fuera el caso, sobre cada uno de esos argumentos, ¿no? Ellos han pedido participar en ese carácter. Ahora, si eso va a ser posible o no, todavía no lo ha decidido la Corte. Ajá. Ahora estamos hablando con Gonzalo Gimiot, director de la ONG Foro Penal Venezolano, actualizando lo que es el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, que como bien insistió y ha subrayado en este buen resumen, que nos pone muy bien en contexto sobre este tema, las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela no se han paralizado, independientemente de que, bueno, está en paralelo haciéndose la apelación por parte del Estado venezolano, del gobierno, y hay una serie de solicitudes que debe considerar la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, con relación a los tiempos, ¿no? Porque es que esa también es otra que uno percibe, pues son como muy largos dentro del trabajo de la Corte Penal. En esta etapa de investigación se puede pasar ¿cuánto tiempo, Gonzalo? Mira, no hay tiempos precisados para esto. Y de hecho, si uno revisa lo que ha sido el desempeño de la Corte Penal Internacional en sus diferentes niveles, en otros casos, tú te das cuenta de que ellos han sido mucho de tratar de adecuar sus respuestas o los lapsos para sus respuestas a cada situación en concreto. Es decir, ha sido como un poco ellos mismos, los jueces, en relación a cuántos plazos o a cuánto puede ser el plazo para responder una determinada situación. Además, cada caso ha sido diferente, ¿no? En cada caso se han presentado incidencias distintas, entonces ellos han ido un poco elaborando su forma de trabajar de manera muy particular en relación a cada caso, ¿ok? En relación a cada situación en particular. Por ejemplo, el hecho de que un grupo de víctimas haya pedido la posibilidad de participar en este proceso de apelación es algo que se ha visto en otros casos, ¿ok? Pero no en todos los casos.
y no necesariamente en los casos en los que esto se ha presentado la respuesta ha sido necesariamente la misma. ¿Ok? Entonces, en esto hay que tener sí un poco de paciencia y también entender que es un sistema de justicia muy diferente al sistema propio nuestro, al que estamos acostumbrados, ¿no? En el que se define una fecha específica y bueno, y de esa fecha no se puede pasar por tal o cual cosa. No quiere decir esto que no haya plazos establecidos en las reglas que rigen el desempeño de la Corte, sí los hay, pero para este tipo de situaciones, para este tipo de incidencias, o mejor dicho, en este tipo de situaciones o en este tipo de incidencias, la Corte ha sido bastante amplia y bastante laxa, por decirlo de alguna manera, en cuanto a qué hacer y qué no hacer, porque una de las cosas, y esto quizás es algo que puede sonar feo a quienes están buscando justicia, pero una de las cosas que ellos buscan garantizar es que todas las partes tengan la posibilidad de presentar sus alegatos, o incluso si eres una persona que ha sido señalada de cometer estos crímenes, pues bueno, tú tienes derecho a defenderte, ¿no? Y entonces ellos se cuidan mucho de garantizar eso, de garantizar que los estados partes puedan hacer todo lo que les corresponde hacer, para que luego no vayan a venir esas denuncias que tienen más base política que jurídica en la gran mayoría de los casos, pero esas denuncias de que supuestamente el tribunal no está siendo imparcial, que el tribunal está sesgado, que si el tribunal es herramienta de tal o cual país para perseguir otros países, tú sabes, ese tipo de cosas, sí. ¿no? Ellos se cuidan mucho de eso, entonces siempre dan como la mayor cantidad de oportunidades posibles para que todas las partes puedan decir lo que consideren conveniente, y esto evidentemente demora las cosas. Pero yo sí quiero decir algo, Vlad, siempre lo comento. Nosotros en Venezuela, porque estamos ávidos de justicia y de alguna manera pensamos que hemos tardado mucho en lograr la justicia que se necesita. Pero si tú comparas lo que fue toda la fase del examen preliminar y lo que ha sido la investigación ahora con respecto a la situación Venezuela 1, que es la que involucra crímenes de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía, si tú comparas eso con lo que ha sido la realidad en otras investigaciones, en otros exámenes preliminares, tú te das cuenta de que en realidad la situación de Venezuela ha avanzado bastante rápido, mucho más rápido que en otros casos. Ahora, también en cuestión de los resultados, te pregunto, Gonzalo, es Gonzalo Gimió, director de la ONG Foro Penal Venezolano, pero a veces, bueno, sí, termina la Corte Penal la investigación, determina responsabilidades, pero a veces esos responsables ni siquiera pues terminan pagando ante la justicia internacional. Eh, no hay garantía de que eso pueda ser así, ¿no? Lo vemos en otros casos donde se sentencia, pero resulta que, bueno, al final pasan los años y el sentenciado termina muchas veces hasta su poder político, pasa para el otro plano y no cumplió ante la justicia internacional. Sí, fíjate, ahí quiero hacerte una precisión. Ajá. Cuando se refiere a las condenas, Ya. las personas que sí han resultado condenadas sí han cumplido o están cumpliendo las penas. El problema es llegar allí. El problema es llegar allí. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer, y estoy hablando de un ejercicio hipotético, ¿ok? Vamos a suponer que la investigación avanza y se determina que ciertas personas pues sí pueden ser enjuiciadas por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en el caso de... ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en ese momento o puede suceder una de dos cosas, o que se le dicta directamente una orden de captura, o que se le emite una orden de comparecencia para que vaya y alegue pues lo que considere oportuno alegar, ¿ok? Es ahí donde se trancan las cosas, porque para que pueda avanzar el proceso a otros momentos distintos, es decir, para que pueda continuar una persona enjuiciada y después eventualmente condenada, la persona tiene que estar presente, ¿ok? Entonces, no es tan sencillo hacer que la persona esté presente en el Tribunal Penal Internacional. Cuando tú ves qué condenas se han dado, tú te das cuenta de que son condenas de personas que o han sido entregadas por sus propios estados o han sido capturadas por otros estados y luego sometidas a la jurisdicción de la Corte. Pero es muy raro que en un estado en el que, por ejemplo, las condiciones políticas no han cambiado, ese estado vaya a entregar a los supuestos responsables a la jurisdicción de la Corte. Entonces ahí es donde se tranca un poco el serrucho. Sí. Claro. Ahí es
donde la cosa se complica porque ciertamente ha habido personas que han permanecido, bueno, dentro de sus cuatro paredes en su país, ciertamente, y de vez en cuando saliendo para misiones diplomáticas que están relativamente amparadas, pero hay personas que se han mantenido así y nunca han rendido pues las cuentas ante que tienen. esa justicia. Pero las Y ya, han sido capturadas y las personas que se han sido entregadas sí han sido condenadas y se han cumplido sus penas. entiendo. Y ya para terminar, procesos iniciados como el de Argentina, por ejemplo, también por lo mismo, violaciones de derechos fundamentales, por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿qué tanto peso pueden tener? Mira, ese proceso es sumamente interesante. No sé, claro, incluso si hasta da pie para No otra creo, entrevista. pero sí, para otra entrevista sí, pero para esta creo que solamente aunque sea un abreboca. Ese proceso se ha adelantado de una manera muy inteligente, este, tratando de evitar que pase, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, y porque se dice que esta es la primera vez que se acude la justicia universal en otro país. Esto no es cierto. Nosotros acudimos a la justicia universal y básicamente con los mismos argumentos del 2006. Nos fuimos a la audiencia española, a los tribunales españoles, ¿okay? A denunciar en 2006 que en Venezuela pues se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y toda una serie de cosas. ¿Qué pasó? La audiencia real española, en aquel momento los tribunales españoles nos dijeron: oye, sí, parece que ustedes tienen razón, pero hay una instancia para juzgar esos crímenes, que es ¿cuál? El Tribunal Penal Internacional. Así que nosotros vamos a remitir eso para allá, ¿ok? En este caso, lo que se hizo, y se hizo de una manera muy inteligente, fue agarrar y decir: ya va, ¿qué es lo que no está investigando la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional? Porque recordemos que la Fiscalía tiene un mandato preciso, está investigando casos de persecución, de detenciones arbitrarias, de violencia sexual, desapariciones forzadas y ¿cuál es la otra cosa? Bueno, en este momento se me fue, pero fíjate, la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, no se ha abierto todavía la posibilidad de estudiar asesinatos o de analizar asesinatos. Entonces, ¿qué hicieron los señores de la Fundación Clooney, que fueron los que hicieron eso? Dijeron, bueno, vamos nosotros a agarrar 2 asesinatos, no más, 2, para que sirvan para activar la justicia universal en Argentina y que la justicia argentina no pueda decir: ah, no, pero es que esto ya lo está investigando la Corte, porque no es verdad, la Corte está investigando otras cosas, ¿ves? Y eso puede servir para que más adelante se abra el abanico de posibilidades de investigación ante la Corte, ¿no? Pero como te decía, eso es una acción que merece todo un comentario aparte, que es bastante Sí, amplio, ¿no? sí. Está empezando de una manera inteligente, primero porque está tocando temas que no están siendo tocados por la investigación del señor Karim Khan, ¿ok? Y eso es muy importante para evitar que la justicia argentina diga: ah, no, pero esto ya lo está investigando por allá la Corte Penal, yo no me puedo meter, ¿ok? Eso es muy importante. Y luego porque está haciendo algo que también es muy inteligente, que es que no está metiendo casos de manera masiva, sino que está soltando casos poco a poco, ¿ok? Ya. Para evaluar un poco cómo va evolucionando cada situación, con la mira puesta, por supuesto, en ampliarlo lo más posible si se diera el caso, ¿ok? Así que bueno, como te digo, ese es otro tema completamente diferente, pero que por supuesto ayuda con todo esto que estamos hablando y no entorpece para nada la investigación que se está adelantando ante el Tribunal Penal Internacional. Claro, gracias por todo este repaso que nos permite ubicarnos muy bien dentro de la situación y específicamente lo que es el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, hablándolo con Gonzalo Gimio, director de la ONG Foro Penal Venezolano. Feliz tarde para ti, Gonzalo. Buenas tardes y gracias una vez más. Hasta luego.